Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a este webinar. Al final, bueno, pequeño resumen del por qué. Nosotros en Elion somos una empresa que estamos muy focalizados en lo que serían soluciones de automatización, de procesos y estamos en muchos sectores, ¿no? Pues desde farma, automoción, food and beverage, bueno, muchísimos. Y también estamos en el sector ferroviario. Entonces, de esta visión general de varios sectores, pues vemos que teniendo nuestro conocimiento dentro de lo que sería la blockchain, vemos que este sector de Railway pues, está en procesos de empezar, ¿no? Y que estaría muy bien pues, compartir nuestro conocimiento, concretamente el de Sergi, que es nuestro experto en blockchain, y empezar con un webinar muy básico, sobre todo también con aplicaciones que podrían tener este sector y a partir de aquí, pues bueno, ver qué es lo que nosotros podemos aportar sobre la blockchain. Te dejo a ti. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Si no, podéis ir comentando por el chat cualquier duda que tengáis. Si no se me escucha bien, si necesitáis que entre en profundidad en algún detalle más. Aunque, como ha dicho Marina, va a ser una presentación sobre todo para que entendáis esta tecnología, para que le veáis el uso que se le ha dado ya en Railway, en otros países y en diferentes sectores también. Y sobre todo vais a salir de esta formación con un conocimiento completo de qué es y cómo funciona la blockchain, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar, sin más dilación, vamos a ver un poquito el índice en primer lugar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, como he dicho, qué es la blockchain. Vamos a salir de aquí sabiendo exactamente qué es, por qué es importante y cuáles son los elementos clave que han dado ese pie a que tengamos esta formación y que tantas empresas estén empezando a mostrar interés e incluso algunas de ellas ya han empezado a implementarla o en proyectos piloto o en aplicaciones reales completas. Vamos a ver, como he dicho, una visión general en los sectores. Vamos a ver las empresas más grandes, pero cercanas al mismo tiempo, no empresas que no conozca a nadie, que están empezando a utilizar esta tecnología como sistema piloto. Y la vamos a ver también diferentes aplicaciones, diferentes ejemplos en el sector ferroviario real. No aquí a nivel nacional, sino a nivel extranjero, digamos, fuera de España, para que veáis que esto tiene aplicaciones reales y que solventa numerosos problemas y mejora la eficiencia del proceso, ¿de acuerdo? Finalmente acabaremos viendo unos ejemplos, así como una web desarrollada sobre blockchain, para que veáis también el potencial de esta tecnología. En primer lugar, vamos a ver la blockchain. Como he dicho, ¿qué es? La blockchain, básicamente, tenéis que tener en cuenta que es una tecnología de registros encriptados, inmutables y transparentes. Estos son los 3 puntos más importantes que hacen que la blockchain sea blockchain frente a SQL, frente a una base de datos convencional. Registros encriptados, inmutables, es el punto número 2, pero es el de los más importantes, y transparentes. Todo ello está compartido en una red descentralizada. Es decir, y veremos a continuación, que no es un servidor local ni es un entorno cloud de terceros. Estos datos, toda la información, se almacenan en bloques. De ahí la palabra block y en sistema cadena. Por eso chain, blockchain. Como veis un poquito en el GIF que tenéis en la parte inferior de la presentación, veis que un ordenador principal manda una solicitud de registrar un nuevo dato al resto de equipos, que son móviles, ordenadores, servidores, etc. Cuando él envía esa solicitud, lo llamaremos transacción. Y no es hasta que todos los nodos, que nodos serían los servidores complementarios, aceptan y reciben esa transacción, que no se da por bueno el registro. Eso es lo más importante. Si hablamos de un sistema local, un sistema cloud, en el momento que enviamos la transacción, nos podemos desentender. En el sistema blockchain, en el momento que enviamos una transacción, todos los nodos que conforman esa red de blockchain aceptarán y confirmarán la recepción de dicha transacción. Es cierto y cabe mencionar que la aceptación de la tecnología blockchain, por eso muchas empresas estáis aquí escuchando esta presentación, está teniendo una adopción igual o superior a Internet en los años 90, lo cual quiere decir que tiene un crecimiento exponencial muy notorio en la industria, sobre todo. Claro, si hablamos de datos, necesitamos hablar de seguridad. Necesitamos saber que nuestros datos están seguros. En primer lugar, los datos están encriptados. Quiere decir que nadie podría
como pasa en los discos duros, encriptarlo y nosotros perderíamos el acceso a la información. La propia blockchain se autorregula y se securiza, por así decirlo, con múltiples sistemas. Los más conocidos son Proof of Work, prueba de trabajo, o Proof of Stake. No voy a entrar exactamente en qué es cada uno o cómo funciona cada uno de ellos, simplemente os puedo decir, a nivel un poco conceptual, que cada nodo validador, es decir, cada ordenador o cada participante de la red, garantiza que la transacción que le llega es real. En caso de que le llegue una transacción fraudulenta, es decir, que alguien intenta suplantar nuestra identidad o sustraer nuestros datos, la red automáticamente lo bloquea y lo expulsa, sin posibilidad de volver a tener un acceso con ese equipo. ¿De acuerdo? No entraré en temas de ciberseguridad, pero os aseguro que es muy interesante. En el ámbito industrial, la blockchain probablemente la conozcáis por el sector financiero. Se conoce como las criptomonedas, sobre todo por la televisión, etcétera, etcétera. Pero la blockchain, en 2014 aproximadamente, desarrolló lo que se llaman smart contracts. Los smart contracts son ni más ni menos que la posibilidad de desarrollar un programa informático que está ejecutado totalmente sobre la blockchain. Es decir, sobre nodos descentralizados. Estos nodos descentralizados junto a la blockchain lo que garantizan son la trazabilidad, la eficiencia, la seguridad o ciberseguridad y la certificación. Veremos por qué a medida que vayamos avanzando, pero debéis tener en cuenta que cada transacción, es decir, cada evento de enviar un dato, se le asignará o se recibirá de vuelta una confirmación alfanumérica, la cual será inmutable y rastreable. Por ello mismo, una vez que enviamos esa transacción, sabemos quién la ha enviado, es decir, nosotros, sabemos qué datos hemos enviado y sabemos cuántos nodos, por así decirlo, la han recibido. ¿De acuerdo? Esa transacción ya no se podrá volver atrás. Si cometemos un error, por ejemplo, deberíamos añadir una nueva transacción corrigiendo los valores anteriores. Eso es lo que hace o lo que garantiza la trazabilidad y la certificación. ¿De acuerdo? Aquí tenéis en la imagen un ejemplo visual de lo que es la industria de supply chain de punto a punto. Es decir, nosotros tenemos un proveedor al cual le damos una información para que genere un código de barras, unas características, etcétera. Eso ya se considera una transacción. Y luego todos los eventos que ocurren hasta que yo compro dicho producto o servicio estarán trazabilizados por blockchain, con lo que yo tendré acceso a ciertos datos, evidentemente no a todo de forma pública, para ver quién es el proveedor, qué producto me está vendiendo, por así decirlo, qué elementos han intervenido, etcétera, etcétera. Eso da, de forma indudable e indiscutible, un valor añadido tanto al proceso como al producto, tanto al usuario final como al auditor, que le facilitará mucho las tareas de supervisión. Parte importante, y ya empezando a centrarnos un poquito en el sector railway. La implementación de blockchain en todos los sectores, pero especialmente en el sector railway, lo que proporcionará es un acceso directo a todo lo que es IoT, a la sensorización completa del proceso productivo, del montaje del tren, así como el ensamblado y la posterior entrega para su uso, donde también, mediante la sensorización del propio tren completo, vagón o coche y locomotora, tendremos una información en tiempo real, automatizada y 100% disponible. ¿De acuerdo? Esto sobre todo abaratará o reducirá los costes de producción, de mantenimiento y de, digamos, lo que es informar al usuario, a todos los servidores y todos los servicios que contemplan el informar al usuario del estado real de un tren o de la vía. Muy bien, pues siguiendo un poquito con este enfoque, ¿por qué es tan importante? La blockchain, como hemos dicho, es un sistema que vamos a extrapolar a almacenar información, almacenar datos y registros, el cual utiliza nodos descentralizados. Esto ya es un poco repaso a medida que vamos avanzando. No estamos sujetos aquí, en primer lugar, a ser objetivo de ciberataques. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante. La blockchain, si nosotros utilizamos, un sistema local, nosotros tenemos toda la información en nuestra sala de servidores. Si esta sala de servidores no recibe un correcto mantenimiento, tanto a nivel físico, mantener el servidor, como a nivel informático, es decir, ciberseguridad, podemos ser sujeto de ataques y que se nos caiga o detenga la función del servidor. Por lo cual, estaremos un tiempo sin producir o sin poder trabajar. No tendremos servidor, no tenemos datos. En segundo lugar, al utilizar blockchain no estamos sujetos a servicios cloud, servicios de clouds comerciales o de terceros. Estamos un poco en lo mismo.
En este sentido, lo que tenemos es que confiar en su buen desempeño y su buen desarrollo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Quién no ha estado alguna vez enviando un mensaje y de repente se le ha caído la aplicación? Posiblemente a muchos. Y algunas aplicaciones derivadas de servicios de mensajería. Aquí lo que estamos es dependiendo de su buen hacer. En otro punto similar, si dependemos de clouds, de servicios de terceros, lo que estamos haciendo es ceder nuestros datos y la monitorización de estos mismos a estas mismas empresas de terceros, por así decirlo. Por lo cual, si ellos quebrasen o ellos quisieran, podrían vender nuestra información, utilizar nuestra información a su favor, o incluso si hay una quiebra, perderíamos el acceso por completo a nuestros propios datos, teniendo en cuenta que eran nuestros, que realmente están en servicios de otros. Gracias a la blockchain, esto desaparece. Todos los nodos, que son miles o millones en algún caso, son puntos de acceso nuestros, donde solo podremos entrar nosotros mediante nuestra llave privada, es decir, nuestra llave criptográfica. Sí, tendremos una llave criptográfica que se genera automáticamente y será la única que tendrá acceso a todos nuestros datos, tanto para leer como para escribir. Nadie más tendrá acceso a esos datos ya que están encriptados. Esa es la parte más importante. Como he dicho, un poquito a nivel gráfico, vamos a ver los dos tipos de bases de datos o de gestión de datos que existen a día de hoy. Existen el sistema local y el sistema cloud, como todos bien sabemos. El sistema local tiene puntos negativos y puntos positivos o favorables. En este caso, destacando los negativos, tendríamos un coste elevado de inicio, ya que si hablamos de una sala de servidores, necesitamos una sala, servidores, mantenimiento de esta sala y de estos servidores, es decir, buena climatización, refrigeración, alguien que mantenga los servidores a nivel físico, disco duro, etcétera, etcétera. Y el punto doble negativo, el red flag, es que somos sujeto de ataques. Todos sabemos, porque ha salido en las noticias múltiples veces, han encriptado los datos de tal empresa. Tal empresa no ha podido producir durante meses. Encima, si pagas un rescate, estás favoreciendo la actividad ilícita online, es decir, te va a caer una multa por el gobierno. Así que mejor no pagar esos rescates. La parte ventajosa que se ha visto siempre y que se sigue valorando en muchos sectores o en muchos sentidos es que toda la información es local. Eso sí que es cierto. Todos los datos los tendremos nosotros en nuestro servidor, por lo que somos 100% responsables de su mantenimiento. Por contrapartida, el sistema cloud no es costoso de inicio, ya que iremos pagando en función de los datos que utilicemos y a medida que pase más tiempo generaremos más datos, por lo cual se nos va a ir incrementando lo que es el coste en base tiempo. Es un crecimiento exponencial de costes. Es cierto que somos sujeto de ataques, ya que no a nivel empresarial, como si Helion utilizara un servicio de terceros, sino que es el propio tercero el que es sujeto de ataque, ya que todos los ciberdelincuentes pretenden destacar diciendo, yo he hackeado a la nube más grande que puede existir sobre la Tierra ahora mismo, que copa el 47% de mercado. Es por eso mismo que debemos confiar, nuevamente, como decía, en su buen desempeño y en que no toquen nada que no deban. La parte buena que tienen los servicios cloud, evidentemente, es que tienen una interfaz muy sencilla, viene absolutamente todo hecho para configurar y ponerlo en marcha, y que sí que tienen un súper equipo de expertos. Seguramente una empresa de cloud de terceros tenga en una sola persona muchos mejores informáticos que los que podamos tener en servicios diferentes, ¿de acuerdo? Pero entra la blockchain en juego, que es un nuevo sistema, como decía, de registrar datos, de una forma muy diferente, pero realmente parecida, que es gestión de datos. ¿Qué necesitaremos en la blockchain? Ya que no todo es positivo, evidentemente. Necesitaremos un conocimiento medio alto, casi alto mejor, pero con algo medio ya se podría empezar, en lenguajes de programación como son JavaScript o Python. Y preferentemente os recomiendo JavaScript, ¿de acuerdo? Así que necesitaríamos un informático o un pequeño equipo de informáticos que controlen de JavaScript para poder desarrollar nuestra aplicación y nuestra base de datos. Es cierto que blockchain hay muchos tipos, muchas redes y muchas soluciones. Por ello mismo, en función de la opción que nosotros escojamos, ya que esto es totalmente libre, podremos tener unas fees variables. Entenderemos fee como la tarifa por transacción. Es decir, yo cada vez que lanzo una transacción, tendré esa fee, esa tarifa de red, ¿de acuerdo? Y en función de la red, pues, puede ser una u otra. Nosotros tenemos clara nuestra opción, porque es la más barata a día de hoy, pero eso queda totalmente a discreción de la empresa escoger su solución. ¿Qué es lo bueno que tenemos aquí como puntos ventajosos frente al resto? Como veis, son bastantes y los podéis comprobar por vosotros mismos, aunque lo iremos viendo aquí.
tenemos miles o millones de nodos trabajando para nosotros dependiendo de la red, ¿de acuerdo? Hay redes que son más grandes y más seguras, por ende, y hay redes que son más pequeñas, pero tienen otro tipo de ventajas. Lo bueno del blockchain, como decía, es que no tiene suscripción ni pago recurrente. Únicamente pagaremos en el momento de hacer una transacción. Y aquí esto es importante. Por ejemplo, si vamos a estar un mes, por poner un ejemplo de tiempo, si vamos a estar un mes sin enviar ninguna transacción, no vamos a pagar nada ese mes. Es decir, no hay una cuota mensual o anual o acordada que tengamos que ir pagando. Únicamente pagaremos en el momento de la transacción, lo cual abarata mucho el coste de mantenimiento de servidores. A nivel de trazabilidad y certificación, cada dato nuevo que entre, cada transacción, se le asignará un nuevo hash, que será, como he dicho, un código único, rastreable e identificable, por el cual nosotros podremos recuperar toda la información del proceso. ¿De acuerdo? Y como más importante y más seguro que el resto de sistemas, es que desaparece el comando editar y borrar. No existen estos comandos, no hay forma de hacerlos. Igual que si tuviéramos una base de datos SQL o no SQL, da igual, podríamos editar o borrar información, lo cual incluiríamos en un fraude y las consecuencias que llevarían a la postre. En blockchain deberíamos añadir una nueva línea con la corrección. Con el comentario se corrige por fallo X. Lo bueno de blockchain, al igual que los otros sistemas, es cierto, es que es un sistema escalable y migrable entre redes. Como he dicho, hay muchas redes, que sería como muchas marcas de base de datos, y entre ellas ya se miran y ya se facilitan de poder transaccionar, es decir, de poder migrar de una a otra sin ningún tipo de problemas. A nivel visual, para que veáis estas ventajas y estas desventajas, se resumiría en esta diapositiva, la cual creo que es realmente sencilla, ya que vemos un sistema local donde todo cuelga del punto central, donde está ahora el puntero láser, y todos deben tener acceso a ese servidor. Si el servidor cae, cae totalmente la actividad, como es obvio. Luego tenemos el sistema cloud, que es el que más se ha escuchado como Big Data, Cloud, etcétera, etcétera. Y sí que es cierto que es una red distribuida. Es decir, cuando tenemos un cloud, no tenemos un solo servidor, tenemos cientos. ¿Cuál es el problema de estos cientos que están intercomunicados? Es que solo tienen un punto de acceso que es el DNS. Por ejemplo, lo que sería Helium.es, si ese DNS cayese, no podrías acceder a la web de Helium. Aunque tengamos el servidor activo a nivel interno, ¿de acuerdo? Ese es el problema que tienen clouds, las DNS. Sin embargo, la blockchain es una red distribuida, pero es punto a punto. Es decir, todos los puntos son puntos de entrada para nosotros como dueños y soberanos de nuestros datos y para todo el tipo de funcionalidad y acceso que desarrollemos sobre blockchain. Eso es lo más importante. Es una red distribuida punto a punto. ¿De acuerdo? Creo que hasta ahora no hay ninguna pregunta, así que yo sigo. Si tenéis cualquier pregunta, no dudéis en preguntar, parar y comentamos lo que haga falta. Detalles blockchain. Como hemos dicho, hay tres elementos clave. El primero de todos es que es una red descentralizada. Es decir, no tendremos un servidor local, no tendremos servidores cloud que pertenezcan a un solo DNS, sino que todos los datos estarán encriptados, es decir, todo el historial estará encriptado en miles de nodos distribuidos, donde tendremos acceso uno a uno. Y entre ellos, además, están interconectados. ¿De acuerdo? Esto elimina sobre todo el esfuerzo de duplicar los datos. ¿Cuándo hablamos de duplicar datos? Cuando yo registro un dato, tengo que hacer un backup, tengo que hacer un backup del backup y tengo que guardar todos los backups por si tengo cualquier tipo de actividad ilícita en mis servicios o servidores. Esto totalmente queda eliminado en lo que es el entorno blockchain. El punto más importante, sobre todo, como he dicho, son los contratos inteligentes, que es una traducción literal de smart contract, que es una analogía de desarrollo de programa y aplicación sobre blockchain. Es decir, cuando yo necesito desarrollar una aplicación o un programa completo, como sería un programa de PLC, un programa de una aplicación web o aplicación de escritorio, etcétera, en vez de tenerlo en mi servidor local o en mi PLC o en mi máquina, ese programa estará corriendo en blockchain. Es decir, tendrá toda la potencia de cómputo de miles de nodos descentralizados. Por ello, el programa siempre estará operativo, disponible y sin ningún tipo de interrupción o caídas. ¿De acuerdo? Es el punto más importante y es el porqué de la blockchain ha ido más allá del sector financiero. A nivel de certificación, como he dicho, tenemos los registros inalterables. Una vez que nosotros hemos enviado una transacción a la blockchain, se nos asocia a un hash, que como he dicho es un código hexadecimal
inmutable y rastreable, el cual nosotros podemos entregar a nivel de cliente, podemos entregar a nivel de auditoría y podrán revisar los datos publicados en blockchain para este efecto. ¿De acuerdo? Con esto se puede resolver fácilmente una disputa. Si tenemos algún tipo de problema porque ha salido defectuoso una producción, etcétera, podemos empezar a ir para atrás, hash a hash, ya que son nuestros y tenemos acceso, para ver dónde vino el problema. Por ejemplo, soldadura, por ejemplo, incluso el propio metal, por así decirlo, cuando se entregó la materia prima, y así podríamos ir ampliando la línea de origen a fin. ¿De acuerdo? Bueno, os explico yo con un lenguaje menos técnico. Ejemplos de blockchain, ejemplos y aplicaciones. En esta diapositiva, al final lo que mostramos es que toda la información que estaría en la blockchain se genera y se trata y tiene acceso a todos niveles de lo que llamaríamos del sector ferroviario, ¿no? En este caso vamos a hablar de un tren. Pues en el tren tendríamos varios equipos que podrían ser más complejos, desde puertas, aires acondicionados, aseos, que aquí teníamos pues el IoT, toda la sensórica, todos los datos que podemos estar recogiendo, ya estaríamos volcándolos en transacciones con una blockchain. Pero aparte, también están los trenes, los manufactureros, ¿no? Los que están fabricando pues, todo el tren. Aquí necesitan este acceso a información y también volcar la información. Luego estarían operadores. Yo necesito saber, pues por ejemplo, a nivel de mantenimiento de estos equipos, lo que hace falta de mantener mantenimiento predictivo, preventivo, todo esto ya lo puedo hacer porque tengo acceso a esta información de blockchain. Y aparte, que es como cuando estaba explicando Sergi, muy importante, es que aquí esto es transparente. Transparente significa que cuando lo ha explicado muy bien, es que cualquier alteración de información queda registrada. Entonces queda todo a nivel transparente y acceso a todo el mundo, ¿no? Y aparte está, el MRO, es Maintenance Review and Overall, que también son los más importantes, que son los que necesitan toda esta información para poder hacer este mantenimiento. Aquí, pues son varias empresas que están teniendo acceso con muchísima información que a día de hoy pues no está, en este sector no está acabado como de solventar, ¿no? Y luego, pues finalmente viene lo que sería la certificación, auditores externos del trato de todos estos datos. Todo esto son transacciones, y es importante saber que esta información no es de nada, o sea, es de la blockchain, o sea, el propietario es blockchain, todos son propietarios. Y la transparencia con cualquier transacción que se pueda hacer de cualquier nivel de empresas, ¿no? Por ejemplo, perdona que Sí, claro. Raquel pregunta, una pregunta muy buena, que es ¿quién forma parte de la red y cómo podemos conocer quiénes son? La respuesta, Raquel, es que sí, podemos saber quiénes son, ya que a nivel industrial, a nivel real, cuando se te asigna una llave pública, es decir, como un usuario que es encriptado, es un usuario encriptado, tú debes dar ese usuario, o sea, el nombre, por así decirlo, lo que sería el login, o el nombre de usuario, a la red, a los intervinientes, para que ellos conozcan y acepten a ese participante en la red. Como veis en pantalla, y lo que ha comentado Marina justamente, esto es lo que se conoce como un centro de datos compartido. A día de hoy, no en Railway, sino en general, cada empresa tiene su propio sistema, su propia tecnología, su propio ERP, su propio MES, etcétera, etcétera. Blockchain, sobre todo cuando se trata en sector Railway, es muy buen nicho para este tipo de solución. Porque blockchain lo que hace es poner en común un sistema global de datos. Es decir, se debería tener ese sistema común global de datos donde cada participante, como por ejemplo Raquel puede ser tú, o yo pues, como Sergio, o Marina como Marina, podríamos intervenir en nuestro círculo de datos sabiendo quién es y sabiendo qué ha publicado, ¿de acuerdo? Porque tendrías un usuario que pondría Raquel, yo tendría el mío, pondría Sergio y Marina tendría el suyo que pondría Marina.
cuando hacemos una transacción, tanto mantenimiento como producción, como calidad, como simplemente intralogística o logística completa, que veremos un ejemplo real entre soluciones intercontinentales, lo que hace es que el usuario Sergio ha introducido un nuevo dato que todos, porque estáis en esa red, podéis ver. Gracias a que todos lo podéis ver, quiere decir que todos estamos identificados. Ese concepto de anonimidad, de fraude, etcétera, que hay sobre las criptomonedas, al sector industrial no entra, porque todo el mundo debe estar identificado y aceptado, ¿de acuerdo? E incluso, que es una cosa que veremos en los ejemplos, para hacer según qué cambios, por ejemplo, un cambio productivo, por poner un ejemplo, no solo debería mandarlo yo, decir, voy a cambiar esto, yo voy a enviar una petición o una votación de voy a cambiar esto. Y todos los intervinientes, a los cuales les afecte, evidentemente, deben confirmar manualmente ese cambio. ¿De acuerdo? Por ello mismo, todos los participantes están reconocidos, son auditados. ¿De acuerdo? Claro. Y que no es pública, o sea, es lo que estamos diciendo es esto, no quiere decir que estás en la blockchain y entonces todos tus datos son públicos. No, 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 solo lo tienen acceso los que estamos aceptados para tener acceso a allí. Eso es, ¿de acuerdo? Eso sí, lo que digo, a nivel conceptual, eso del fraude, el anonimato y tal, eso no llega en este sector industrial, no te preocupes. ¿De acuerdo? Hay más detalle que podemos explicar de otras aplicaciones. Nosotros tenemos, bueno, pues a nivel de gestión de material, ¿no? Que no nos recibimos un material, hacemos esta recepción ya de material, ya la podemos hacer, esta trazabilidad de me ha llegado todo, no me ha llegado, puedo compartirlo directamente con el proveedor, en retrasos, falta de material, pérdidas de material, no sabemos dónde está, pues estos casos diarios y reales, ¿no? Bueno, pues estarían, digamos, luego voy más al detalle, pero que está en toda la cadena de lo que es la fabricación y aprobación del tren, ¿no? Pues luego en procesos productivos de montaje, ensamblaje, lo estarían en test y la verificación, evidentemente, de cliente y la entidad reguladora que pertoque según país y normativas, ¿no? Entonces, yendo un pelín más al detalle, siguiente. Esto sería lo que estaba explicando, ¿no? De materia prima, recepción y recepción de almacenes. Aquí podremos combinar pues, lo que sería un IoT de RFID. Estamos haciendo trazabilidad de todo lo que está entrando, saliendo también dentro de lo que sería un almacén. Logística, lo mismo, o sea, si saber, mercaderías, ¿no? Mercancías que podrían estar entrando y saliendo, el tiempo de llegada, el tiempo bueno, de llegada y de salida. Y sobre todo, pues, bueno, pues tener este control de almacén. Claro, aquí, perdona, Sí. aquí hay que tener en cuenta una cosa importante, ¿de acuerdo? La blockchain es, o la vamos a nombrar ahora mismo, aunque está mal, es una base de datos, ¿de acuerdo? Es como tener un SQL o un Excel, por deciros algo. Esa base de datos hay que alimentarla propiamente con datos, ¿de acuerdo? Entonces, la blockchain sería la parte no tangible de los datos, es decir, donde tú almacenas y tratas los datos, pero esos datos tienen que venir de la parte tangible. La parte tangible es, por decirlo de alguna forma, la fábrica, ¿de acuerdo? En todo el proceso, tanto cuando sale el material del origen, es decir, del proveedor de la materia prima, por decirlo de alguna forma, como la recepción de ese material en nuestro almacén. Esa es una parte importante. Gracias a lo que dice Marina de RFID, el grupo Helion provee lo que es el círculo completo. Nosotros damos lo que es la solución RFID, el pórtico, la trazabilidad y gestión de datos mediante RFID y ponemos esos datos a vuestro servicio. Luego ya podéis incluirlos en todo este sector blockchain o directamente en vuestro servidor, ERP, base de datos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y perdona que te haya... Sí, no, al contrario, te lo explicamos entre los dos. Por ejemplo, también, ¿no? En procesos productivos, al final hay, bueno, dentro de diferentes sectores, pues están más automatizados los procesos o no.
Y nosotros dentro de Redware depende de, bueno, depende de qué nivel de proveedor o fabricante, pues sí que tenemos procesos más automatizados, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, cuando estamos fabricando, estamos, por ejemplo, ensamblando. Pues estamos en una estación de trabajo y viene un operario, necesita saber qué es lo que tiene que hacer. Toda esta información ya estaría dentro de la blockchain, pero es que además de que te llegue un operario, que es lo que tienes que hacer, tú ya estás sobreescribiendo en esos datos lo que ya has hecho, ¿no? Sobreescribiendo diciendo, pues tal operario está haciendo todo esto y además aportando con pruebas gráficas, por ejemplo, podríamos estar haciendo pues con fotografías diciendo, mira, esto está soldado de esta manera, lo ha hecho tal persona, que luego a nivel de calidad, a nivel de certificación, de testeos, ya está todos estos datos grabados e inalterables, digamos, dentro de la blockchain. Bueno, es el valor añadido que podríamos aportar a lo que sería un proceso productivo automatizado, cada vez automatizándolo más, y tener acceso a esta información inalterable, ¿no? Algo así me dejo bien. Luego, bueno, pues luego serían evidentemente pues las pruebas y test de campo que se necesiten hacer de todo tipo. Claro, lo mismo, ¿no? Al ser que tú no puedes grabar o editar, con esto ya cualquier test ya sea en plan, bueno, pues de aquí ya sabe en plan, tengo que arreglar todo esto, o mejoras que podamos hacer, porque estos test han salido positivos, negativos, bueno, pues quedarían allí registrados, ¿no? Y aparte, pues también puedes acceder a toda la información del proceso de producción o de dónde viene el material en el momento de que sea de certificación, ¿no? Pues en plan, se ha roto esto, ostras, ¿por qué se está rompiendo? Este material viene de esta partida o esto está soldado mal, bien, tal día, o con esto podemos, al final, ese tratamiento de estos datos, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? Sí, aquí voy a hacer un inciso un poco técnico, pero creo que merece la pena y es importante. Cuando nosotros desplegamos, voy a utilizar palabras técnicas, cuando nosotros desplegamos, es decir, ponemos en la blockchain un programa que debe recoger datos RFID y publicarlos en la blockchain, ese mismo programa tiene un hash, es decir, tiene un código único, irrepetible, inalterable, etcétera, etcétera. Todo lo que entre a ese programa, nosotros sabemos quién, cuándo, cómo, por qué y de dónde salen esos datos. Todo lo que haga el programa a la postre, es decir, si tiene que hacer un proceso, una suma, una resta, una asignación, etcétera, etcétera, y dar un resultado, nosotros veremos todo lo que se ha efectuado sobre ese resultado, qué operaciones, matemáticas, etcétera, etcétera. Y lo que esto evita es la falsificación de cualquier dato. ¿Por qué? Porque si yo tengo el proceso automatizado, que es la parte importante, ¿de acuerdo? Es automatizar todo lo posible. Si yo tengo el proceso automatizado, descartamos, perdón, el fallo humano. Es decir, los datos vienen dados por una máquina. Una máquina que tiene un programa el cual no puede ser alterado. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos, aunque sea una coma en nuestro programa, se generará un nuevo código. Ese nuevo código no será el que yo tengo auditado entre proveedor y cliente, por decirlo así. Entonces, lo que yo te dé a ti como proveedor, a ti como cliente, y no venga de ese contrato, de ese código único y repetible, tú me puedes decir, bien, esto no es lo que nosotros teníamos acordado. Has cambiado lo que tú has querido, esto no es lo que teníamos acordado. Vamos a revisar qué has cambiado, por qué lo has cambiado y cómo ha afectado eso a todo el proceso, desde que llegó el metal a la fábrica, por así decirlo, hasta que tú me entregas un tren completo, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante, trazabilidad y seguridad junto a certificación. ¿Vale? Entonces, tenemos el ejemplo de mantenimiento en el tren también. Tenemos ejemplos de mantenimiento en tren. Esto, bueno, es un tema en este sector bastante importante, ¿no? Que al final hacemos mantenimientos pues, predictivos, preventivos, programados. Y esta gestión de datos desde el fabricante de un equipo al fabricante del tren, a los encargados de hacer el mantenimiento y luego el retorno de experiencia de todo esto, es,
bueno, es mucha gente que quiere esta información y este trato de información con una blockchain queda mucho más limpio y transparente igual, ¿no? Al final los datos son de todos, están allí, están en la blockchain y todos podemos acceder y sacar la información luego de lo que nos queramos, que no sea útil. Este sentido bueno, es importante. Luego, por ejemplo, pues el mantenimiento, al final los sitios de mantenimiento están haciendo con varios modelos de trenes, varios fabricantes, varios equipos. Son muchos datos a tratar y muchas cosas a adaptarse, ¿no? O sea, la limpieza es un ejemplo. Cuando lo que sería limpiar no es lo mismo, pues limpiar, no me voy a poner a poner marcas y nombres, pero un cercanías a lo que sería un metro. Bueno, pues hay que adaptar todos esos procesos, maquinaria de mantenimiento para cada modelo de equipo, de tren o lo que sea. Y luego, pues claro, al final también queda, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Registrado quién ha hecho este mantenimiento, quién está tocando estos equipos, cuáles son las afectaciones y se puede, pues desde pruebas gráficas hasta, bueno, personas, operarios, lo que sea, de dónde ha sacado todo este material. Con esto sacamos, pues, mejores datos de calidad, un retorno de experiencia para futuras fabricaciones también, mejoras que se puedan hacer en equipos. Y bueno, lo importante es que los datos pertenecen a todos. No hay uno que tenga que compartirlo con el resto de empresas, sino que pues, todos compartimos al mismo nivel esos datos. Correcto, al final la ventaja de compartir esos datos de forma segura e encriptada entre el círculo interviniente y junto a los smart contracts, que son esos programas automatizados que funcionan sobre blockchain, veremos el ejemplo real justamente de esto que veis en pantalla, que lo que ha hecho es reducir a menos de la mitad, que no es poco, el tiempo de acción que debe hacer el que pone el taller, por así decirlo, a la persona que utiliza el taller y luego la facturación. Es decir, yo sé qué herramientas voy a coger, sé qué productos, en caso de limpieza, voy a utilizar, por ejemplo, sé qué operarios voy a destinar, mío, tuyo, suyo, etcétera. Todo eso automatizado lo que hace es un cómputo de horas, de producto, etcétera, etcétera, y lanza la factura sobre la empresa que debe pagar en este caso, ¿no? Como es una blockchain que funciona de forma automatizada, el pago también se hace de forma automática. Es decir, nosotros establecemos una relación de acuerdo entre mi operario vale 1 euro la hora, 1 litro de agua vale 1 euro, y esta herramienta vale 1 euro la hora y lo utilizo 1 hora, son 3 euros que yo te lanzo la factura y automáticamente, al lanzarte la factura y haber estado preacordada por el número de horas, producto, etcétera, se hace el pago automáticamente. Esto reduce, y hay un caso real, que ha reducido a más de la mitad el tiempo de hora efectivo entre entras a mi taller, me pagas el dinero, ¿de acuerdo? Porque no hay que estar contabilizando, haciéndolo un poquito a mano, etcétera, etcétera. Lanzando facturas, todo este proceso más. Y otra aplicación más, o sea, más sencilla, pero por ejemplo, productos de limpiezas, que cuando es un caso real es oye, pues estos te vienen con productos de se ha estropeado. En nuestro caso, por ejemplo, es este pulsador que pues los productos de limpieza lo han consumido, ¿no? Y el saber qué productos se han hecho, se han utilizado y por qué, pues esto cuesta, ¿no? Por ejemplo, ese día pues la distribución era diferente. Estos serían ejemplos diarios, por ejemplo. De acuerdo, todo eso lo que nos da es esa trazabilidad segura e inmutable, donde todos hemos preestablecido unos acuerdos que ya de forma automática se van aceptando y se va reduciendo los procesos, tanto productivos como gestiones comerciales, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar de lleno en blockchain por sectores. Los hemos agrupado en 2 grupos, Railway y resto ahora mismo, ¿de acuerdo? En este sentido tendríamos empresas conocidas, las más cercanas posibles para que todos tengamos noción de ellas, que son el grupo P&G, Pfizer, Bayer, Nestlé y Bimbo, que los hemos englobado en un solo grupo, que lo que hacen es trazabilidad de la materia prima hasta el producto. Al ser producto alimenticio es muy importante y deben cumplir muchas normativas ISO referente a la alimentación, etcétera, etcétera, esterilidad de productos y tal. Y todo ello lo hacen en proyectos piloto, en muchos casos, en blockchain, ¿de acuerdo?
De hecho, todas las empresas que están aquí de forma pública son ellos los que han dado conferencias, entrevistas o incluso artículos completos donde podéis vosotros mismos ir indagando e ir profundizando en sus aplicaciones, quizá para coger ideas o quizá para que veáis que esto se está llevando a cabo en la industria como tal, ¿de acuerdo? Luego tendríamos grupo automóvil o logística, etcétera, son macroempresas en este caso también, y sector energía, que lo tenéis aquí un poquito más cerca, que también hay un caso real en desarrollo para Railway en este caso, que es todo el tema de gestión de carbono, ¿de acuerdo? Veremos el caso real, pero al final las empresas que tenemos en pantalla de energía lo que hacen es certificar su generación de energía con carbono, o sea, con 0 emisiones de carbono, ¿de acuerdo? Energía limpia. Y eso lo hacen mediante un certificado que se llama token no fungible, con una tecnología que veremos un poquito más adelante también, para no mezclar ahora muchos temas. Vamos a ver los ejemplos reales del sector railway. Empieza tú, sí, vos. Lo que tenemos aquí es el Russian Railway, ¿de acuerdo? Que es, en este caso, lo utilizaron sobre el transporte de mercancías. Vais a ver que está muy enfocado todo a lo que es el transporte de mercancías, a la garantización de esas mercancías, a garantizar que llega de forma segura, no dañina, bla, bla, bla. Y en este caso, el Russian Railway lo utilizó durante 9 meses en un proyecto piloto inicial hace un par de años para llevar a cabo 5.000 envíos, ¿de acuerdo? Esto es importante, porque esto lo que hizo es tener un conocimiento del origen de la materia, es decir, de dónde sale, hasta el fin, es decir, la entrega de dicha materia. Todo esto se puede ir ampliando. Gracias al IoT, a la sensorización real del tren, lo que tenemos es, como veremos más adelante también, que la puerta, es decir, la puerta del vagón, no ha sido abierta nunca. ¿Qué problema puede haber si se abre la puerta de un vagón? Lo que haya dentro de ese vagón puede que ya no sea mío o puede haberse visto alterado. Es decir, alguien puede haber metido algo que no es mío, alguien puede haberme robado material o alguien puede haber adulterado el material que se está enviando. Y en ese sentido también era, sobre todo por el 5G, que utilizaban 5G para saber Sí. dónde está actual, o sea, en el momento real, todo lo que sería la mercancía en este caso, ¿no? Eso es. Al final, como Que dice Marina, ujú, la sensorización requiere comunicación, en este caso el 5G era específico básico. para Railway, ¿de Sí. acuerdo? Lo que facilita es esa conectividad, ¿no? Que el tren siempre esté, en la medida de lo posible, interconectado. Otro tipo de ejemplo, en este sentido, es cuando se transporta alimentos. Cuando se transporta fruta, por ejemplo, se añade un pequeño dispositivo, no más grande, bueno, más pequeño que un teléfono, de hecho, se añade dentro de la caja de la fruta. Esto lo que hace es monitorizar humedad y temperatura cada 10 minutos. Es un equipo Claro. muy pequeño que está apagado, lanza un pulso y recoge la humedad y la temperatura. En la fruta, en los cítricos, por ejemplo, es obligatorio esa monitorización cada 10 minutos. Es un equipo que se tira ahí dentro y va monitorizando. Cuando llega al origen, cuando llega al destino, perdón, lo que se hace es, esos datos se vuelcan en bases de datos. En este caso, se podrían o se deberían mantener en tiempo real sobre la blockchain para que el que envía la fruta sepa que su fruta está en buen estado por el transportista. Y asimismo, cuando le llegue al destinatario, sepa que la fruta ha tenido una buena gestión de buenas condiciones para que, digamos, no haya problemas o disputas, como decíamos, entre el transportista y el origen. De me has enviado algo mal o se ha puesto mal por el camino, ¿de acuerdo? Ese suele ser el principal problema de las transportistas. Frutos frescos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que tenemos es en Tailandia, que es, han empezado a apostar más, o empezaron, porque esto no es de este año ni del año pasado, desde hace 2021-22 más o menos también, empezaron a digitalizar todo lo que es el tren, ¿de acuerdo? Ellos han apostado por el IoT, sensorizar el tren y las vías para avisar o dar información en tiempo real a los pasajeros y a los que están esperando, a los futuros pasajeros, digamos, a los que están esperando en la parada. Asimismo, lo han hecho con la parte más interesante, que veremos el desarrollo real más adelante, que es la emisión de tickets. Una emisión de tickets completamente basada en blockchain, ¿de acuerdo? Lo cual ha facilitado mucho para ellos la gestión de infraestructura, la compra de billetes y asimismo ha puesto a disposición el intercambio de billetes. Es decir, si yo no voy a ir por un viaje y ya tengo el billete, lo puedo facilitar a algún amigo, conocido o cualquier otra persona. Aquí al final también, o sea, poder dar la información al pasajero, información de llegamos puntual, llegamos antes, podemos, vamos en retraso, tanto los que están embarcados, ¿no? A bordo, como los que estarían esperando en la próxima estación.
Así como también, o sea, otra información que se puede dar es como puertas fuera del servicio. Si hay alguna puerta pues mira, esta está bloqueada, o aseos, ¿no? Al final, los usos que puede hacer un pasajero en el tren. Esto está bloqueado, pero en una aplicación yo estoy viendo que pues en el siguiente coche sí que hay alguno que esté libre, o las puertas allí sí que están habilitadas, pues poderlo ver ya directamente sin tener que llegar allí y verlo y encontrártelo. O sea, es dar una facilidad bueno, de información a lo que sería el pasajero en tiempo real. Mm. Mm. Por seguir con los ejemplos, ya vamos enfocando hacia el final para ver casos prácticos, para ver cosas reales. Lo que tenemos es el alquiler, lo que decíamos, el alquiler de talleres de mantenimiento. Se creó una propuesta completa con interfaz gráfica basada en tecnología blockchain, y esto lo vais a ver porque nosotros tenemos desarrollado un ejemplo para que podáis ver y utilizarlo cuando queráis a modo de prueba, donde se añadieron todos los procesos comerciales, como decíamos, la hora de operario, la hora de consumo de producto y la hora de herramienta, por alquiler, por así decirlo, y todo esto redujo el tiempo de proceso comercial. Es decir, tú entras a mi taller, yo empiezo a contar tiempo. Utilizas a un operario para que haga X, yo empiezo a contar tiempo de ese operario más el de taller, el de producto, el de herramienta, etcétera, etcétera. Todo eso, como ya hemos preestablecido esos acuerdos de precio, por así decirlo, automáticamente se emite la factura y en el momento que se emite ya se paga de forma directa, ¿de acuerdo? Eso es por un preacuerdo entre las dos partes o todas las partes interesadas, de hecho. Claro, entonces aquí en España pues está empezando a pasar, pero bueno, ya se ve en la foto, ¿no? O sea, esto es en UK, que sí que es verdad que hay muchos operadores con sus trenes y al final pues los talleres de mantenimiento son compartidos. Y es el caso real que como lo están utilizando ellos. Y su ahorro era en la gestión de facturación directa, ¿no? No tener que estar haciendo tanto papeleo literalmente. Claro, esto lo que hace es que todas las partes interesadas, como es el propietario de la infraestructura, el operador, el regulador, etcétera, etcétera, tengan un sistema o un entorno de datos común, el cual todos han aportado su parte, todos han preestablecido unos acuerdos y los han aceptado uno por uno, como decíamos, pero esos datos vienen de diferentes fuentes, es decir, cada uno aporta su dato. Como están preestablecidos, en el momento de emitir una factura y recibir el pago, es totalmente automatizado. No tengo yo que tener a una persona dedicada a hacer la factura. Tú no tienes que tener una persona dedicada a revisar la factura y aceptarla. Todo esto ya se ha preestablecido y por eso se redujo a la mitad, a más de la mitad, ese tiempo efectivo. ¿De acuerdo? Luego tenemos el mercado de carbono. Estamos en lo mismo. Esto afecta a todas las industrias. En Railway es cierto que se está investigando cómo aplicar esa solución al propio Railway, ¿no? Ya existen soluciones completas esto se llama lo que es comprar el trozo de cielo, ¿no? Una empresa tiene una cantidad máxima permitida por ley para contaminar, por así decirlo, para emisiones de CO2. Absolutamente todo tiene CO2 y a medida que nos acerquemos probablemente a 2030, estas regulaciones sean más restrictivas. Cuando excedemos esa cantidad de CO2 que podemos emitir, lo que tenemos que hacer es comprar. Literalmente compramos CO2 a una empresa que no llegue a su capacidad máxima. Estas transacciones tienen normativas ISO de cuánto puedes generar, cuánto puedes comprar y cómo lo compras, que la blockchain ya las suple. Por ejemplo, una de las ISO es la ISO 20022. ¿De acuerdo? Es la transacción económica entre una empresa y otra para dejar constancia y no incurrir en fraude, etcétera, etcétera. Quiero decir, ya hay normativas europeas y normativas internacionales que contemplan el uso de blockchain para lo que es el día a día y las transacciones reales a nivel industrial. No es algo etéreo que estemos inventando nosotros. Y luego tenemos el ejemplo del transporte seguro. En este caso hablamos de un transporte, como decía, internacional entre China y Laos. Lo más importante es que quizá China un poquito más, no es un país restrictivo. Lo mío es mío y poco más. Entonces, en este caso, el transporte de mercaderías, como ya subieron toda la documentación, podéis leer el artículo, en blockchain, como ya se aceptaron por las dos partes las condiciones de transporte entre punto A y punto B, origen y destino, y que no se podía manipular, ni abrir puerta, ni sobrepasar, ni bajar de una temperatura específica, como todo está monitorizado por blockchain en tiempo real, sin posibilidad de ser modificado o adulterado, ambas partes concluyeron un acuerdo comercial satisfactorio
en mucho menos tiempo y con mucho menos problemas. De esto me ha llegado mal, esto tal, esto cual. No, el tren siempre ha estado cerrado, hermético y bien refrigerado en este caso. Eso Ujú. facilitó pues, ese acuerdo comercial entre China y Laos, lo que es un transporte internacional de producto. Perdón. Y ahora ya sí que es el último ejemplo de... Sí, de posición y toma de decisiones, ¿no? Al final, aquí lo que pasa es que cuando estamos hablando otros países que tienen varios operadores y la gestión de preferencias de pasos de vía, ¿de acuerdo? O sea, el tren hay retraso, quién pasa antes, estas toma de decisiones, pues bueno, hay puntos que puede ser un problema. Pues con la blockchain al final lo que estás haciendo es que queda grabado quién ha tomado estas decisiones de preferencias. Bueno, en este caso es de paso de vías. Bueno, sí, no es que tenga que ser diferentes operadores, podría ser el mismo, pero bueno, pues puede ser de un mercancías sobre un de pasajeros, sobre uno de alta velocidad, sobre uno de regional. O sea, al final las vías tampoco hay momentos que se comparten, ¿no? Y esto, pues la blockchain tiene este valor añadido. Bueno, como ejemplos de empresas podríamos seguir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Canadian Pacific también está empezando a explorar o empezó a explorar hace un año más o menos Mm, tecnología blockchain para sus servicios, básicamente de cara a los pasajeros. Hay muchas empresas que ya sí. están introduciendo esta tecnología, la están poniendo a la praxis en proyecto piloto o en proyecto real a pequeña escala. O sea, lo que digo, ¿no? Es una cosa que ya está madura realmente ya. Mm. Los ejemplos que podemos mostrar ahora mismo, tanto a nivel PowerPoint como a nivel vídeo, ¿de acuerdo? Porque aquí no puedo enchufar cosas, pues no es mi mesa. Es, por ejemplo, un RFID de pórtico automático. Es lo que comentábamos. Esto es logística e intralogística. Además de poder trazabilizar el tren durante todo el recorrido de la vía, ya que podemos añadir antenas RFID en la propia vía, sin que el tren tenga que detenerse, sin que tenga que ir poco a poco, etcétera, etcétera. Lo que hace el proyecto que nosotros tenemos desarrollado es monitorizar y trazabilizar todo lo que pase por el pórtico. Podemos identificar a personas, podemos identificar producto o materia y podemos identificar también lo que es el inventario, es decir, si el material entra o el material sale, si va hacia una dirección o hacia otra. De forma nativa, la propia blockchain ya lleva el timestamp, es decir, la hora, minuto, segundo, día, mes, año, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En caso de errores, podemos añadir notas, comentarios o simplemente que sea automatizado el proceso, ¿de acuerdo? Y todo esto lo que hace es que genera certificados inmutables y rastreables. ¿De acuerdo? Cuando sale algo, lo que yo tengo es un hash que yo lo entrego y ese hash es, como digo, inmutable y rastreable. Una ventaja que tiene blockchain, que viene referente a la pregunta que ha hecho Raquel antes, es el tema de multifirma. Multifirma quiere decir que si yo quiero hacer un cambio, yo no soy el superamo y señor de todo el proceso como para efectuar un cambio. Yo lo que hago es una propuesta de cambio. Todas las personas que intervienen en ese proceso, reconocidas y aceptadas en nuestra red, lo que hacen es confirmar el cambio. Y en caso de que haya discrepancia de mayoría, cambio se echa para atrás y habrá que reproponer una modificación. Esto lo Ujú. que hace sobre todo es evitar, los problemas de ciberataques o los problemas de sustracción de datos, ¿de acuerdo? O los propios cambios simplemente por dañar a la empresa, ¿de acuerdo? El pórtico sería, bueno, el pórtico es enorme, ¿no? El que yo tengo aquí es tamaño mesa, tamaño escritorio. Luego, si nos da tiempo, vemos un vídeo de cómo funciona, cómo se pone en marcha, etcétera, etcétera. Pero consta de RFID y pasarela blockchain, ¿de acuerdo? Que es la que lleva todo el desarrollo de captar datos de OT, de planta, producción, proceso, a IT, que sería pues, registro de base de datos, tanto SQL como blockchain. Es importante destacar que una cosa no es excluyente de otra. Es decir, si yo a día de hoy, cosa obvia, tengo base de datos, tengo un ERP y yo quiero implementar blockchain, blockchain no va a quitar al ERP. Son cosas que coexisten, están coexistiendo, pueden coexistir y es natural que lo hagan durante un tiempo. Tendremos esos dos datos para comparar que todo funciona correctamente. A medida que pase el tiempo, veremos que uno es más barato que el otro. Veremos que blockchain en este sentido aporta mayor seguridad, escalabilidad y precio sobre todo. Y pues bueno, la tendencia natural será migrar a esa solución. Otro tipo de datos es el registro inmutable. En este caso es el tema del consumo energético. Tenemos equipos que son pinzas amperimétricas, pinzas toroidales, que lo que hacen es que se ponen, como ejemplo, en la sección del cable. Esto lo que hace es monitorizar en tiempo real el amperaje, es decir, la intensidad que circula por toda la línea. Esto transformado en potencia, ¿sí?
lo que hace es saber cuánto consume esa línea, cuánto CO2 consumo, cuánta energía consumo. A lo mejor puedo mejorar mi proceso productivo, mi proceso de trabajo completo estudiando esos consumos. Y en caso de que generemos, como es el caso de varias empresas, quizá no en este sector como tal, en caso de que generemos energía por un parque solar, sobre todo parque solar, en caso de transaccionar esa energía, que es esa huella de carbono que decíamos, cumpliríamos con la ISO 20022, que es la nueva normativa que han hecho específicamente para esto, para la tecnología blockchain. ¿De acuerdo? La forma de trabajar es absolutamente igual que la anterior, consta de pinza toroidal, podemos enviar la información por cable o por wireless, y el smart contract, que es el programa, es el que validará todo el proceso. Ya por último, lo que es un control de billetes. Creo que todos los que estáis aquí sabéis cómo se compra y cómo se vende un billete, mucho más que yo, pero el proceso con blockchain es similar con peculiaridades. Al final lo que nosotros hacemos, el primer paso, selección de pago. Nosotros tenemos una plataforma donde seleccionamos el billete y hacemos el pago. Esta plataforma puede ser una aplicación web o una aplicación de móvil, a lo que ya le cambiaremos el nombre a DIA o Web3, ¿de acuerdo? Simplemente por tener conocimiento del lenguaje blockchain. Luego haremos una emisión del billete, es decir, cuando el usuario selecciona el billete y paga, se le envía el billete de compraventa, ¿no? Es decir, el billete para el tren. Esto se hace mediante tecnología RC721. No voy a entrar en detalle exacto de qué es cada cosa. Tendréis la presentación y habrá una nota con la definición de RC721 y tal. Pero básicamente sería el billete de tren. Lo que ahora llega con nuestra aplicación de móvil o con la tarjeta sería lo mismo en versión electrónica sobre la aplicación móvil o en formato tarjeta. Eso no es inconveniente. Luego, ¿qué tenemos? Una vez que hemos recepcionado el billete, yo lo tengo ya como un código QR, por ejemplo, y esto se llama NFT. Es un token no fungible. Es decir, no se puede dividir, pero sí se puede intercambiar. O sea, es decir, hay muchos iguales, que son los billetes de tren. El almacenamiento se hace sobre esta DIA con mis credenciales. Es decir, yo, Sergio Olmo, que me he registrado en la plataforma de X para ir en el tren, tengo un billete y lo utilizo escaneando el código QR. Es muy parecido a lo que hay hoy en día, pero lo he versionado a versión teléfono, que es más cómodo. ¿De acuerdo? Como ya me he registrado en la aplicación, probablemente he pasado una verificación KIC, que es Know Your Customer, poner el DNI básicamente. Ya se sabe, ya hay una constancia de quién soy, de dónde voy y de dónde vengo. Por lo cual, probablemente se puedan ofrecer servicios de publicidad o de mejora para mis características. Todo esto se haría en base a blockchain. ¿De acuerdo? Y una vez que yo he pasado por el torno, por así decirlo, ya queda constancia de que ese billete ha sido usado, es decir, el billete sigue vigente, pero con una actividad cero, por así decirlo, ya no se puede reutilizar, ¿de acuerdo? Y el revisor o el operador en la silla, en la oficina, por así decirlo, puede consultar mi historial y ofrecerme, pues, esas, lo que decíamos, ¿no? Esas comodidades enfocadas a mi usuario. Y ya nos quedaría, creo que da tiempo. Un pelín fuera, pero vale. Sí. Nos quedaría lo que es el ejemplo Web3, ¿de acuerdo? Simplemente es que veáis cómo funciona blockchain en la realidad. ¿De acuerdo? Si me dejáis un segundo que cambie de pantalla. Cambiamos de pantalla. Esto ya es muy breve, simplemente que veáis cómo queda el resultado, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Ahora no. Ahora no. Un momento. No. Estos son los problemas del directo. Si lo arrastras... Pues, bueno. No lo estás compartiendo, ¿eh? No, ahora. ¿Ahora sí? Sí, pero creo que tarda. Vale, por favor, cuando veáis la pantalla, si me lo podéis indicar en el chat. Yo la veo. Vale, a ver. Vale, pues, entiendo que la ve todo el mundo entonces. Vale, lo que veis en pantalla es una aplicación Web3, es una IP pública con un puerto específico al cual podéis entrar ahora mismo. O sea, si abrís vuestro navegador, tanto con el móvil como con el ordenador, podéis entrar a esta IP, que es la dirección web de la página, y podéis ver cómo sería un entorno desarrollado en blockchain. Todos los datos que veis aquí, todos estos gráficos, estos valores, etcétera, etcétera, están respaldados, es decir, están guardados en blockchain y se están leyendo directamente de blockchain. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tendremos, esto ya es técnico, ¿vale? Este ya es técnico. Lo que nosotros tendremos es esta base de datos completa con todas las transacciones y quién las ha efectuado en blockchain, con lo que podemos
trabajar sobre ella, podemos exportarla en CSV para, bueno, para hacer un trabajo local en vez de un trabajo en cloud, y podemos ver pues, todo el monitoreo de transacciones que ha habido. Vosotros podréis entrar aquí, a esta página, si la encontráis, ¿vale? Por así decirlo, pero no podríais ver qué datos se han enviado. Es decir, no podéis saber qué se ha enviado y qué se ha modificado. Simplemente veréis datos, veréis números, un poco al tuntún, ¿de acuerdo? Un poco lo que son datos encriptados. Y lo que es el propio pórtico, o propiamente dicho, cómo se vería una aplicación blockchain en lo que es la vida real. Y lo tenemos. Esto ya sí que sería una aplicación blockchain aplicada en el entorno real. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo. Sí, vale. Este sería el pórtico que hemos comentado. Sería el pórtico blockchain. Los equipos son la parte izquierda de RFID, la parte derecha el gateway, el que capta datos y los envía a blockchain. Esto simularía un camión enorme transportando mercancías mediante RFID, el cual una vez que entra se lee todos los productos y todos los operarios, etcétera, que han entrado. Vemos una confirmación visual a nivel de baliza y vemos aquí lo que es la interfaz de programación. Esta sería solo la interfaz del programador para depurar el código, ver que todo está bien, etcétera, etcétera. En siguiente lugar, vemos la pantalla que habéis visto, que es la base de datos. Esta base de datos es la propia página web blockchain, ¿de acuerdo? Esto no es cosa nuestra, esto simplemente nosotros vemos nuestro usuario y todo lo que ha transaccionado, todo lo que ha intervenido como proceso. Y luego, para familiarizar un poco más la programación, vemos Node-RED, que es un entorno de programación estándar, fácil, público y que se aprende en el cole a día de hoy para hacer programaciones, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas formas de programar, podemos tener más conocimiento, menos conocimiento. Al final, hay muchas vías de llevar a cabo un programa blockchain y un desarrollo completo, ¿de acuerdo? Desde sistemas más complejos hasta sistemas que lo hagamos nosotros, un handmade, que se dice, ¿no? Hecho a mano. Al final, bueno, aquí ya tenéis, el ejemplo sigue, soy yo jugando con los cochecitos como si fuera pequeño, otra vez para adelante y para atrás, pero es la representación real de un sistema de logística RFID respaldado con blockchain. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí llegaría lo que es la presentación, blockchain. Tenéis el ejemplo, podéis entrar, cualquier duda que tengáis podéis preguntar. Por ejemplo, había una duda. Hay una pregunta de Raquel, que dice, ¿hay un mínimo de personas, nodos para formar la red? Raquel, no, de hecho los nodos son trabajadores de blockchain, por así decirlo. Es gente que pone su ordenador y su capacidad de internet y de procesado a disposición de esa red. Nosotros podemos ser nodos, por así decirlo, pero no nos interesaría en este caso. Nosotros únicamente vamos a utilizar los servicios y recursos de esos nodos para enviar transacciones, que ellos almacenen esa información de forma encriptada, que ellos tampoco saben lo que hay, y cuando nosotros solicitemos esa información nos la devuelvan, además de compartirla entre ellos. Nosotros no seríamos nodos. Exacto, el número de nodos es como el número de transacciones. ¿Cuántas más transacciones podríamos No, el hacerlo número así? de nodos son personas. ¿Pero cuántas más necesitarás? Voy a hacer yo de preguntas en vez de... No. ¿De qué depende el número de nodos? El número de nodos depende del número de personas que quieren colaborar con esa red. Vale. No, nosotros no somos nodos. Exacto. Nosotros somos utilitarios. Que el número de personas, esas personas no tienen acceso. No, esa persona es como el que pone su ordenador, no sé si pongo mi ordenador, a recibir información del blockchain, guardarla y cuando se me pida entregarla. Pero nunca tendré acceso. Pero no tendrá acceso, siempre está encriptado. De hecho, yo no sé quién eres tú, por así decirlo. Yo solo veo un número aleatorio que yo no sé quién es. Solo tú conocerás tu número específico y el de tu entorno. Yo como externo no sé quién eres. Solo veo que me llega algo de un número con una serie de encriptación. Un texto encriptado. Por ello mismo yo no puedo ni saber quién eres ni saber qué has escrito. Yo simplemente guardo eso. Cuando tú me lo pidas yo te lo devuelvo y tu propia llave ya abre la información. Es un punto a punto encriptado, por así decirlo. Tal cual. Sí. Sí. Vale. De acuerdo, espero Raquel haber resuelto esa duda de nodos. Nodos como tal, hay redes muy grandes, grandes de millones de nodos, hay redes más humildes, de miles de nodos, pero solo con que haya un nodo, esa red ya no caerá como tal. O sea, siempre tendremos un punto de entrada. Si hay 2 nodos, tendremos 2 puntos. Si hay 1000 nodos, tendremos 1000 puntos. Si utilizáramos un sistema cloud, lo que es un cloud comercial de terceros,
tendremos 1000 servidores, pero solo un punto. Si ese punto cae, pues hasta luego. El proceso se tiene que parar. No hay forma de respaldar los datos ni de importar los datos que ya hemos enviado con anterioridad. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre blockchain y cloud. Y si es un sistema local, pues hay que tener un buen equipo detrás para que lo mantenga y que no haya... Hay más riesgos, hay muchos más riesgos. Sí, sobre todo mantenimiento, si hay algún cambio de sistema, ataques, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos un pelín fuera de tiempo. Sí, no sé si hay más consultas o más dudas. Nosotros desde Helion lo que estamos pensando y que, bueno, que queremos ofrecer es un curso, bueno, un pequeño curso que hablamos como unas 6 horas sobre blockchain, que sí que, bueno, lo podemos adaptar a nivel más técnico, de llegar hasta la programación necesaria para blockchain, o más bien, bueno, pues hacer algo que sea más generalista sobre este tema. Os pasaremos una encuesta para decir si estaríais interesados y en qué temáticas estaríais interesados. Y si hay, pues bueno, un mínimo de gente, pues os pasaríamos la información para si queréis hacer. Bueno, es una propuesta bueno, que desde Helion pues apostamos. No sé si hay más consultas, más dudas. Si no, lo dejamos aquí. Tenéis nuestros contactos por si hay dudas que queráis hacernos directamente, aclarar o que os vengan luego. Pues no dudéis en contactarnos.